¿Te has planteado alguna vez por qué te compran unos clientes y otros no? Quizás tu producto o servicio no sirva para todos. Quizás necesites entender cómo piensa, cómo siente, qué busca, qué necesita tu cliente. Uno de los principales errores que se suele cometer al emprender es pensar que puedes llegar a todo el mundo. De hecho, muchos emprendedores realizan un despliegue de estrategias de marketing que descuidan lo más esencial: conocer al cliente. Pero, ¿cómo podemos llegar a conocer realmente a nuestros clientes? ¿Cuáles son sus gustos, sus miedos, sus frustraciones, lo que realmente les preocupa? Uno de los mejores profesores de marketing y ventas que he tenido me dijo una frase que me impactó mucho y que desde entonces suelo aplicar. Cuando entiendes de verdad a tu cliente y sabes lo que necesita, entonces dejas de vender y te empiezan a comprar. Los mejores vendedores ponen el foco en entender a su cliente, conocer sus motivaciones para comprar, investigar los momentos de la verdad y estudiar cada una de las interrelaciones con él para ofrecerle el mejor producto o servicio en el momento más propicio para la compra. ¿Qué te propongo en este curso? Descubrir algunas claves para identificar y conocer a tu cliente ideal con atajos para llegar a él y proporcionarle una experiencia de compra que no podrá olvidar. Empezamos por no pensar en productos o servicios y sí en problemas que resolvemos. Recuerda, tu cliente te compra por lo que eres capaz de resolverle y para ello debes entenderle, debes conocerle. Comencemos entonces por el principio, conocer bien a tu cliente. Te propongo hacer un inventario de las características de tu cliente ideal. Empieza a tener una imagen mental clara del cliente que quieres atraer. Lo que muchos llaman segmentación. Datos demográficos, edad, género, localización, nivel de educación, nivel de ingresos, etc. Piensa en el concepto de early adopter. En castellano, adoptador o comprador temprano, y que es alguien a quien tu idea resuelve un problema y que está tan feliz que no le importa que tu producto o servicio no sea perfecto. De hecho, está dispuesto a ayudarte a mejorar tu producto aportando sus ideas. Muchas veces sus aportaciones están mejor fundamentadas que las tuyas y te pueden servir de gran ayuda. El sociólogo norteamericano Everett Rogers divide al mercado total de clientes en 5 grupos. Innovadores. Son aventureros, les gusta probar productos nuevos, incluso aunque estén todavía en fase de prueba. Early adopters o adoptadores tempranos. Tienen una necesidad y están dispuestos a pagar por una solución que resuelve su problema, aunque no esté del todo terminada. Entre ellos hay líderes de opinión. Si estás empezando, pon el foco en ellos. Pragmáticos, siguen modas de productos y son influenciados por los adoptadores tempranos. Son el mercado principal. Ellos adoptan el producto cuando se ha comprobado su utilidad. Conservadores, son muy sensibles al precio y no les entusiasma demasiado las cosas nuevas. Escépticos, suelen ser personas muy tradicionales y cautos a la hora de adoptar un nuevo producto. Van a comprar solo cuando lo que acostumbraban a comprar ya no sea práctico o no esté disponible. ¿Seguimos con la segmentación? ¿Cuáles son sus preferencias, sus hábitos, sus pasatiempos, las revistas que lee, sus aficiones? ¿En qué redes sociales está? Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Ojo con hacer caso a los topicazos. Recuerdo una consultoría con un emprendedor de Albacete que había descartado TikTok por ser una red social exclusiva para jóvenes. Cuando le hice ver el perfil medio y cómo había cambiado después de la pandemia su manera de pensar, dio un vuelco. Recuerda, no interpretes, obsesiónate con el dato y mide. Hoy en día se puede medir casi todo. ¿Qué factores psicológicos le mueven? ¿Cuál es su necesidad o interés primordial en su vida? ¿Cuáles son sus preocupaciones o puntos de dolor? ¿Qué le da miedo? ¿Qué le hace sentirse frustrado? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué ambiciones tiene? ¿Está satisfecho con su vida, con su trabajo? ¿Cuáles son sus valores? ¿Coinciden con los tuyos? Si decidiera comprar tu producto, ¿cómo le haría sentir? ¿Qué tipo de experiencias busca cuando se interesa por tu servicio? Recuerda, cuanta más información y datos sobre tu cliente ideal tengas, más fácil te será contactar con él. El buyer persona y el mapa de empatía te ayudarán a realizar un análisis mucho más profundo.
El buyer persona o perfil de tu cliente ideal es una representación ficticia de tu público objetivo mediante la cual puedes conocerle con detalle para crear estrategias de marketing lo más orientadas posibles a sus necesidades. Se trata, por tanto, de una forma de entender mejor a quién nos dirigimos y de relacionarnos con el público al que queremos aproximarnos. Analizar las tendencias, comportamientos y patrones de tu cliente te permite crear una estrategia de marketing basada en objetivos, retos y puntos de dolor, o lo que es lo mismo, aquellos problemas a los que se enfrenta tu cliente y que podría resolver con tu producto o servicio. Entender sus motivaciones y puntos de dolor es clave para comprender lo que necesita resolver. Cuando lo tengas claro, sabrás qué contenido crear, cómo y dónde compartirlo, así como de qué forma mejorar tu aproximación al cliente. ¿Qué ventajas tiene crear tu buyer persona? Conocer mejor a tu cliente ideal, optimizar mejor tus campañas de marketing, rentabilizar mejor las inversiones en publicidad, ayudar a tu equipo comercial a vender más. Te dejo aquí un enlace a una herramienta gratuita de HubSpot para generar tu buyer persona. Ya tenemos identificado a nuestro cliente. Vamos a profundizar un poco más. El mapa de empatía es una herramienta que nos ayuda a entender mejor a nuestro cliente a través de un conocimiento más profundo del mismo, de su entorno y sobre todo de su visión del mundo y de sus propias necesidades. ¿Cuál es el objetivo? Transformar segmentos de clientes en personas para conseguir una mejor comprensión del cliente. ¿Quiénes son de verdad? ¿En qué utilizan el tiempo? ¿Qué propuesta de valor esperan? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por ella? ¿Qué relación están dispuestos a establecer contigo? ¿Qué es lo que les importa o influye? Puedes empezar realizando una sesión de brainstorming para identificar todos los segmentos de mercado a los que podrás dirigir tu modelo de negocio y elegir uno para el primer ejercicio de creación de perfil. Asigna al cliente un nombre y una serie de características demográficas como ingresos, estado civil, etc. Después, sigue esta plantilla y responde a las 6 preguntas siguientes para esbozar un perfil en una pizarra o aplicación. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Intenta averiguar qué pasa por la mente de tu cliente. ¿Qué ve? Describe el cliente en su entorno. ¿Qué dice y hace? Imagina qué diría o cómo se comportaría en público. ¿Qué oye? ¿Cómo afecta al entorno el cliente? ¿Cuáles son sus esfuerzos? Detecta sus mayores frustraciones y resultados. Continuamos con otras herramientas y aplicaciones para conocer y sobre todo entender mejor a tu cliente. No vamos a hacer un inventario de todas, ya que existe tal variedad que no podríamos enumerarlas. Pero sí mencionaremos aquellas que más hemos utilizado y que nos han ayudado en nuestros proyectos. Jobs to be done o trabajos a realizar. No existe una traducción clara. Es una metodología para entender mejor el comportamiento de tu cliente, a partir de un cambio de perspectiva que después veremos más desarrollada con el lienzo de propuesta de valor. Funciona como unas gafas con las que observamos a los clientes de manera diferente, centrándonos en sus necesidades. Con ese punto de vista, no buscamos entender qué es lo que el público quiere comprar. Lo que importa es lo que quiere resolver. Esta perspectiva entiende que las personas no compran pensando en el producto, sino que lo compran para ayudar a solucionarles algo. Un ejemplo que se ha hecho muy popular para aterrizar este concepto es la frase acuñada por el economista Theodore Levitt: la gente no quiere un taladro, quiere un hueco, quiere hacer un agujero. Otros ejemplos para ilustrar esta metodología: un atleta necesita más motivación para correr, compra unas zapatillas especiales para ese fin. Una pareja necesita conocerse mejor, una cena en un restaurante ayuda bastante. Una familia quiere más estabilidad, adquiere una casa propia. En general, todas las tareas que las personas necesitan ejecutar o trabajos que necesitan resolver tienen una dimensión funcional, social o emocional. Para conocer los jobs to be done de tu cliente potencial, debes hablar con él, conocer su proceso de decisión, conocer y entender sus motivos de compra y entender qué le ha llevado a contratar un producto. Un caso emblemático fue el desafío de McDonald's de aumentar las ventas de batidos en todas sus tiendas. ¿Qué podrían hacer para que esto sucediese?
¿Simplemente realizar una encuesta? ¿Preguntarían a sus clientes? Cuando llamaron a Clayton Christensen, conocido por sus estudios en innovación y por ser profesor de administración en Harvard Business School, para orientar a McDonald's hacia su primera sugerencia fue aplicar el método Just to be Done. Un integrante de su equipo pasó 18 horas observando a los clientes y haciéndose preguntas. ¿A qué hora compran los batidos? ¿Qué llevaban? ¿Estaban solos? ¿Consumían el producto en la tienda o se lo llevaban? Así, detectaron que la mitad de los batidos se vendían temprano y se llevaban al coche. Cuando se les preguntó por qué lo hacían, respondieron que querían un producto que las acompañara mientras conducían al trabajo y que al mismo tiempo aplacase el apetito hasta la mitad de la mañana. No querían exactamente comprar un batido, querían algo que resolviese esa situación. Fue entonces cuando McDonald's comenzó a producir un batido de desayuno más nutritivo, con trozos de fruta, que durase más tiempo y alimentase bien. La empresa no solo ofreció un producto mejor, sino que consiguió transformar el trayecto y la jornada de trabajo en algo más agradable y eficiente para el consumidor. Y las ventas, consecuentemente, aumentaron. ¿Te resulta interesante? ¿Tienes claro quién es tu cliente? ¿Has realizado el mapa de empatía y el buyer persona? Ahora te propongo algunas herramientas para analizar su comportamiento, sobre todo en relación con tu marca. Google Analytics, la más básica. Google Analytics es esa herramienta que todo el mundo usa, pero muy pocos aprovechan su verdadero potencial. Entre otras cosas, podrás ver en detalle cuáles son las palabras claves que usan los usuarios para encontrar tu sitio, lo que puede darte ideas sobre lo que esperan de tu marca. Google Trends. Las búsquedas en Google no engañan. Si necesitas afinar más sobre los temas de interés de tu cliente, Google Trends puede ayudarte. Muestra de manera sencilla y muy gráfica el interés por un término concreto a lo largo del tiempo. Yo desayuno todos los días con ella. No monto cursos y luego busco clientes. Busco qué cursos están demandando los clientes y entonces los desarrollo. Te permite hacer comparativas con respecto al posicionamiento y las búsquedas de tu marca frente a tu competencia. Mira esta gráfica. Mira esta gráfica de Apple frente a Microsoft. Curiosidades, las tendencias y los cruces. Hotjar supuso un antes y un después en los embudos de conversión en mi empresa hace años. Se trata de una herramienta de análisis de datos online que proporciona información sobre el comportamiento del usuario en tu sitio web. Hotjar tiene características que complementan los datos de otras herramientas y hacen que su análisis sea aún más completo. No solo te proporciona los típicos mapas de calor en tu página web, sino que graba el comportamiento de tu cliente en la interacción con ella. A nosotros nos permitió entender por qué se marchaban nuestros clientes antes de solicitar información concreta sobre nuestros servicios. Gracias a Hotjar puedes comprender mejor a tus visitantes y definir el buyer persona de forma más precisa. Los mapas de calor y las grabaciones de visitantes ayudan a identificar cuáles son sus principales intereses y cómo se comportan. Analizar sus clics, por ejemplo, puede ayudarte a ver qué temas son más atractivos para ellos. Con los feedbacks recibidos, puedes incluir preguntas rápidas en tu página web para que los usuarios expresen su opinión sobre algún producto o servicio. Puedes realizar una investigación más grande con respuestas más profundas si lo necesitas. HotSuite es una de las herramientas más populares. Cubre múltiples plataformas tales como Twitter, Facebook, LinkedIn o WordPress. Con esta herramienta podrás ver más allá de cuántos me gustas o seguidores consigue tu marca. Conocerás cómo tus canales de redes sociales y campañas consiguen conversaciones, clientes potenciales y ventas. La plataforma ofrece también una comparativa de mercado de tu competencia para analizar sus mejores tácticas. Mention, una de mis preferidas. Con esta herramienta identificas tendencias y obtienes una visión general de tu audiencia. Mention te ayuda a analizar las conversaciones en redes sociales como Facebook o Twitter o Instagram y te permite contabilizar las veces que alguien habla de tu marca, de tus productos o servicios o de un tema relacionado con tu negocio. Te puede ayudar mucho a anticipar una posible crisis reputacional. Metricool, otra de mis preferidas.
Tener toda la información en un mismo lugar es realmente sencillo. Desde su plataforma puedes monitorear el desempeño de tus cuentas en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, Pinterest, YouTube, Twitch y muchas redes más. Está optimizado para tener métricas que se centran en los indicadores de gestión de las redes sociales más habituales y contiene una herramienta de planificación de contenidos y permite la conexión con Facebook Ads y Google Ads. Te ayuda a hacer un análisis detallado sobre el crecimiento de tu comunidad con datos demográficos de tu audiencia y estadísticas relacionadas con el impacto de tus publicaciones, así como a monitorear las redes sociales de tus competidores para encontrar inspiración y mejorar tu estrategia de marketing. Y ahora vamos a ver la herramienta clave, el lienzo de propuesta de valor. Uno de los grandes retos que tienes como emprendedor es construir productos y servicios que creen valor para tus clientes. No me cansaré de decirlo, parece obvio, pero resulta curioso ver la gran cantidad de negocios que fracasan porque el mercado no responde a sus propuestas de valor. Ojo, a veces no solo se trata de que responda a lo que necesita, sino de que lo haga en el momento en el que lo necesita. En 2012, varios alumnos de uno de los programas MBA que yo dirigía decidimos acometer un proyecto que surgió de una de las clases. Se trataba de Scooty, una moto eléctrica que solucionaba los problemas de movilidad de una parte de la población. Sobre el papel, el negocio era ideal, clarísimo, el segmento del mercado al que íbamos, los problemas que resolvíamos, etc. Pero nos adelantamos al mercado. Apenas había algunas marcas que habían hecho algún pinito en el negocio de la movilidad eléctrica. No había cargadores por ningún sitio. Pensando que ya existía la necesidad, el entorno no acompañaba. En fin, unas veces se gana y otras veces se aprende. A veces, el que pega primero no pega dos veces. Recuerda que uno de los errores que puedes cometer como emprendedor al diseñar tu propuesta de valor es enfocarte en lo que tú crees que es importante, sin tener en cuenta a tus clientes en el proceso. El lienzo de la propuesta de valor es una herramienta que tiene como objetivo ayudarte a entender mejor a tu cliente y construir productos y servicios que realmente creen valor para él. Se trata de un modelo de representación visual creado por Alexander Osterwalder que abarca 3 elementos: el perfil del cliente, donde se describen las características y qué te puede ayudar a confeccionar el mapa de empatía que previamente habrás creado, y el mapa de valor, donde se especifica cómo crear valor para ese cliente. El tercer componente del modelo es la conexión entre ambas partes. ¿Cómo podemos utilizarlo? Primero, observa al cliente. Aquí es prioritario entender las necesidades reales del cliente y para ello es importante empatizar con él, identificando algunos elementos claves. Customer jobs o tareas del cliente son las actividades que los clientes intentan resolver. Podrían ser actividades habituales que el cliente quiere realizar, los problemas que quiere solucionar o las necesidades que intenta satisfacer. Estas pueden ser tareas funcionales con las que el cliente intenta realizar algo específico o solucionar un problema. Tareas sociales con las que quiere quedar bien, ganar poder o estatus. Y tareas emocionales con las que el cliente busca alcanzar un estado emocional específico, como mejorar su calidad de vida o tener tranquilidad. Pains o frustraciones es aquello que molesta al cliente antes, durante y después de resolver una tarea o lo que le impide resolverla. También son los potenciales resultados negativos que podrían presentarse si se resuelve mal una tarea o directamente no se resuelve. Algunas preguntas que podrían plantearse son: ¿a qué riesgos y dificultades se enfrenta mi cliente? ¿Qué hace que se sienta mal, incómodo o inseguro? ¿Cuáles son los costes no deseados para mi cliente? ¿A qué desafíos o dificultades se enfrentaría si adquiriese mi producto o servicio? Gains, alegrías, son los resultados y beneficios que quieren los clientes. Algunas son necesarias porque sin ellas un producto o servicio no funcionaría. Otras, esperadas, relativamente sencillas, de las que esperamos proporcionen una solución, incluso cuando podrían funcionar sin ellas. Otras, deseadas, aquellas que van más allá de lo que el cliente espera, de una solución, pero que le encantaría tener si pudiera. Y otras son inesperadas,
Van más allá de las expectativas y deseos de los clientes. Puedes hacerte preguntas del tipo: ¿cómo ahorro a mi cliente tiempo, esfuerzo y o dinero? ¿Cómo mejoro mi tecnología actual? ¿Cómo hago mi servicio o producto más fácil de adoptar o de utilizar? De modo general, los emprendedores crean productos y luego buscan clientes para venderlos. Error. El lienzo de propuesta de valor nos propone trabajar al revés. Primero, identificamos un problema o necesidad relevante y después vemos cómo resolverlo, teniendo en cuenta lo siguiente. Productos y servicios, lo que ofrecemos. Los productos y servicios no crean valor por sí mismos. Si tu propuesta de valor es tu producto o servicio, más temprano que tarde te van a copiar. Vivimos en un mercado tan competitivo que tu producto o servicio prácticamente no se diferencia de los de tu competencia. Lo que realmente te va a diferenciar es la experiencia que eres capaz de proporcionar. Aliviadores de frustraciones describen cómo nuestros productos y servicios alivian las frustraciones específicas de los clientes. No necesitamos un aliviador para cada frustración, porque ninguna propuesta de valor puede hacerlo. Las mejores propuestas de valor se centran en pocas frustraciones, pero que las alivian excepcionalmente bien. Creadores de alegrías resumen cómo pretendemos producir resultados y beneficios que tu cliente espera, desea o con los que se sorprendería. Al finalizar este proceso, debemos encontrar un problema que valga la pena resolver con el cliente. Diseñada la propuesta de valor, debes hacerla encajar con las necesidades de tu cliente. La fase de encaje, problema, solución es la fase vital de tu proyecto. Si te equivocas aquí, no hay nada que hacer. Existen 3 formas de encaje. Encaje producto-cliente, que es básicamente el resultado del lienzo de la propuesta de valor. Encaje producto-mercado, que resulta al testar la propuesta de valor. Y encaje del modelo de negocio. La propuesta de valor es un paso esencial para que pueda funcionar a la perfección y debe ir acompañada de un buen modelo de negocio. Recuerda, conocer a tu cliente es clave. Cuando tienes clara tu propuesta de valor y ésta resuelve una necesidad, dejas de vender y pasas a que te compren. Empieza por escuchar a tu cliente. Monta un sistema de retroalimentación que te permita estar constantemente monitorizando a tu cliente. No eres Amazon ni Google, pero tienes a tu alcance muchas herramientas para conocer bien a tu cliente. Utilízalas. No pienses en productos o servicios, piensa en los problemas que resuelves. Tu cliente te compra por lo que eres capaz de solucionarle y para ello debes entenderle, debes conocerle. No puedes vender a todo el mundo. Piensa en tu cliente ideal. Y lo más importante, los mejores vendedores ponen el foco en entender a su cliente, en conocer sus motivaciones para comprar, en investigar sus momentos de la verdad y estudiar cada una de las interrelaciones con él. Obsesiónate con esto. Te irá bien.